Decíamos que la situación social tiene que ver con lo que está atravesando de manera permanente Argentina, Villa María, la región. Y en este sentido vamos a dialogar con la titular de ANSES Villa María, Camila Perazzi. Buenas noches. Gracias por acudir a este estudio. Muchas gracias a usted por la invitación y por la posibilidad de poder comentar un poco de todo lo que estamos haciendo. Cuando uno piensa en ANSES, ¿no?, en esto de Administración Nacional de la Seguridad Social, ¿cuán importante es que un Estado nacional esté atento a estas políticas y brinde esa contención, Camila? Bueno, para nosotros, sobre todo para el proyecto político que representamos, la seguridad social tiene un lugar central en lo que pensamos y lo que queremos para nuestro país. La seguridad social no es nada más que el acompañamiento que piensa un Estado, en este caso el Estado Nacional, para todos los argentinos y las argentinas en las distintas contingencias que van transcurriendo en su vida. Es así que nosotros en ANSES nos gusta siempre decir que estamos en diálogo permanente con todas las familias del país. Siempre cuando uno se pone a pensar, seguramente se te ocurre algún u otro miembro de tu familia que está atravesado por alguna de las políticas públicas de ANSES. Por eso decimos que te acompañamos desde que estás en el vientre, que te estás gestando hasta que falleces, y seguimos acompañando a tu familia en el caso de corresponder a través de distintas prestaciones. La seguridad social y sobre todo la ANSES es el Estado Nacional presente. Es la columna vertebral de nuestro proyecto político y siempre tratamos de estar acompañando a todos los argentinos y las argentinas en las distintas situaciones de su vida. ¿Qué crees que es lo mejor que tiene ANSES? Lo mejor que tiene ANSES para mí sin duda son los trabajadores y trabajadoras, el desarrollo territorial y la empatía que logran estos empleados públicos que están al servicio de la gente y sobre todo la amplia capacidad que tiene para desarrollar y poder acompañar en las distintas contingencias de su vida. Hoy por hoy ANSES es el organismo nacional que tiene más presencia territorial. Solamente en el caso de la provincia de Córdoba contamos con 18 oficinas de atención, pero a su vez nos damos y nos desarrollamos diferentes estrategias para poder complementar esa atención, como son los operativos territoriales, que acá en Villa María y en Villanueva los hacemos de manera conjunta con los municipios, como lo hemos hecho en otros pueblos de la región, los operativos institucionales, donde vamos a distintas instituciones a dialogar con sus comunidades, acercándoles a aquellas políticas públicas que tengan más que ver con la gente que cobijan en su seno. Entonces ANSES siempre está buscando la manera de acercarse a todos los vecinos y las vecinas y de generar derechos. Creo que es un organismo empático e inteligente, que eso es lo mejor que tiene. Vos no escapará, porque precisamente desde ANSES trabajan fuertemente en el tema planes sociales, contención social o como vos le quieras llamar, como tampoco escapará que existe de un tiempo a esta parte, capaz no tan corto el tiempo, pero mucho más evidente en el último tiempo, una profunda demonización de beneficiarios y beneficiarias de planes sociales. Bueno, ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo creo fundamentalmente que esta demonización tiene que ver con lo que implican las políticas públicas. Nosotros no nos gusta decirle planes sociales, sino que siempre hablamos de derechos que son generados. Las políticas públicas que piensa ANSES siempre tienen que ver con la redistribución de los ingresos. ANSES se financia a través del aporte de todos los argentinos y las argentinas. Y no es casual que discursivamente se trate de instalar en el sentido común solamente una parte de ese financiamiento, que es la parte que está ligado al trabajo en relación de dependencia o el trabajo formalizado, que tiene que ver con el 60% del fondo que compone ANSES. El otro 40% está también conformado por distintos impuestos, entre los cuales figura también el impuesto al IVA, que seguramente estarán de acuerdo que es uno de los impuestos más regresivos que tenemos y que lo paga y lo aporta cualquier persona que consume cualquier tipo de producto. Entonces, la mamá que está haciendo una comida, un guiso en cualquier barrio popular, el pibe que está cargando nafta para salir a pasear en la costanera, todos los que consumimos aportamos de alguna manera a la conformación de ese fondo. Si todos y todas aportamos a la conformación de ese fondo, es importante que el Estado Nacional de una manera estratégica y sobre todo de una manera equitativa y no igualitaria, sino darle a cada uno la necesidad de lo que necesita, que nosotros desarrollemos políticas públicas para llegar a todos y a todas. Una de las políticas más estigmatizadas por ahí, por ejemplo, puede ser la asignación universal por hijo, que es como la insignia. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la asignación universal por hijo, que fue una política pública que desarrolló la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, lo que vino a hacer es equiparar la situación de los niños, niñas y adolescentes cuyos padres no trabajaban o trabajaban en situación de informalidad con los padres que trabajaban en situación de formalidad o eran monotributistas. Entonces, en este sentido, lo que nosotros venimos a hacer es equiparar derechos y garantizar un piso mínimo de igualdad en todos los argentinos y argentinas para que de ahí en más puedan desarrollar sus proyectos de vida hacia donde quieran
que ellos mismos lo deseen. Y con relación a esto, si podés contar o podés describir en cifras, en grandes rasgos, cuáles son en Villa María, digamos, en esta delegación, las prestaciones o cómo se caracterizan los tipos de prestaciones en este lugar. Bueno, para nosotros, lo decimos con mucho orgullo, Villa María tiene un nivel de seguridad y cobertura social muy alto, con una gran cantidad de los jubilados y jubiladas, de las personas en edad de jubilarse que hoy se encuentran efectivamente involucrados en este derecho. Y es muy importante el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras, los trabajadores y las trabajadoras de ANSES para poder garantizar estos derechos. Hay una gran cobertura de jubilaciones, una gran cobertura de pensiones, una gran cobertura de asignaciones. Quiere decir que en Villa María y en la región fundamentalmente los derechos se están haciendo efectivos y es muy importante destacar que se hacen efectivos también a través de la articulación con otros institutos y organismos, fundamentalmente las municipalidades a través del trabajo y el desarrollo territorial y a través de una figura que a mí me gusta destacar mucho, que son los trabajadores y las trabajadoras sociales, que son los que pisan permanentemente y las que pisan permanentemente el territorio, y son esos agentes que permiten a nosotros detectar los casos a donde no estamos llegando y poder resolverlos de esta manera. Claro, bueno, pensábamos con Mariana, ¿no?, lo importante de esa disciplina, que es, digamos, la de las trabajadoras y los trabajadores sociales, como para poder articular esas políticas, digamos, públicas, como vos bien decías, también en los distintos estados, en los distintos estamentos. Y con relación a esto, Camila, lo que vos decías, qué importante es que decís esto de la misma línea de partida, ¿no? ¿Cuánta diferencia o cuánta desigualdad hay, se ve, y lamentablemente aún, a pesar de todos estos derechos que vos nombrás, falta mucho? Sí, por supuesto. Y principalmente esas personas o esos grandes intereses concentrados que son los que tratan de instalar que las políticas públicas que nosotros hacemos son planes sociales, son innecesarios, son para alimentar malas costumbres, son las personas que quieren que estas cuestiones sigan así, que las desigualdades sociales sigan presentes, que las desigualdades sociales sigan profundizándose. Es un discurso que va en contra del espíritu y la filosofía principal de ANSES, que es generar igualdad de condiciones, redistribuir la riqueza que se genera en este país, que es mucha y que todavía sigue concentrada en pocas manos. Y en eso el Estado Nacional, a través de ANSES y con la capacidad de generar distintas articulaciones, tiene un rol clave. Para nosotros es muy importante que en la Argentina todos los niños, niñas y adolescentes tengan cobertura de salud, tengan cobertura de educación y que sus padres puedan contar con un ingreso mínimo para garantizarles una niñez digna. Antes de ir a la pregunta por ahí del millón en este momento histórico, en estos días, vos recién decías cuando estábamos charlando antes de entrar al aire que impacta fuertemente en ANSES las cuestiones económicas, también los movimientos políticos. Para que nos cuentes de qué manera se evidencia, bueno, y qué pueden hacer ustedes ante eso. Bueno, además ANSES no solamente que se encarga de las cuestiones vinculadas a la seguridad social, sino que por lo que hablábamos antes de este amplio desarrollo territorial y esta capacidad de presencia física que tiene en el territorio nacional, siempre trabaja articulado con distintos organismos para generar respuesta a otras políticas públicas, como por ejemplo puede ser el caso de las pensiones no contributivas, que si bien no son una política pública propia de ANSES, siempre ANSES se vuelve un punto de referencia, o el monotributo social, o como es el caso de lo que estamos atravesando ahora de lo que es la segmentación de tarifas, que claro, es una política del Ministerio de Energía, en que en realidad lo que nosotros hacemos es prestar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, por así decirlo, para absorber a aquellos vecinos y vecinas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Y así ANSES también tuvo roles fundamentales en la crisis sanitaria que vivimos, a través de poner a disposición las oficinas y todo el engranaje para que todos los argentinos y argentinas pudieran contar con su IFE, con su ingreso familiar de emergencia, o hace pocos meses atrás trabajamos también con lo que fue el refuerzo de ingresos, siempre apuntando a una política pública donde nosotros queremos generar igualdad de condiciones mínimas, sostener el mercado interno y apoyar al país en estos momentos. Bueno, hacemos la pregunta del la millón, pregunta política, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, lo decía Mariana, ¿no? Cuánto de todo lo que se ve en crisis económicas, pero también en crisis políticas, impacta de lleno en esa gente que vemos allí sobre la avenida, digamos, Irigoyen, haciendo la cola y, bueno, activando la consulta ahora, precisamente a pocas horas de que asuma
Massa como este ministro. ¿Cómo se lee? Vos hablabas que venís de la militancia, de la política. ¿Cómo se lee eso hacia el interior también del ANSES? Bueno, el ANSES siempre es el receptáculo y es un termómetro de esas situaciones, porque, por ejemplo, una persona que queda desempleada puede acercarse al ANSES para obtener su seguro de desempleo o buscar por ahí acompañamiento tratando de garantizar su asignación universal, su pensión no contributiva, analizar, sostener su jubilación. Entonces, ANSES siempre es por ahí un termómetro de la situación social, lo fue con el refuerzo de ingresos y para nosotros siempre es muy importante poder atenderlos y poder tratar de garantizarles los derechos fundamentales que sabemos que son necesarias las políticas públicas que el Estado Nacional implementa y diseña en este momento para sostener esta situación. Bueno, pero ya en el plano personal vos sos parte de un proyecto político que estás sin ningún empacho de evidencias, que sos parte de la Cámpora en Córdoba. ¿Cuál es tu lectura política personal de la llegada de Massa al Poder Ejecutivo? Bueno, la verdad que yo tengo expectativas en lo que implica Massa como figura. Yo vengo de la militancia política y por ahí la sensación de que tengo que nosotros necesitamos recuperar la primacía de la política por sobre algunas cuestiones técnicas en lo económico. Nosotros necesitamos saber que atrás de los números, que atrás de las estadísticas, que atrás de los acuerdos, hay gente a la cual le va a impactar de manera llena y directa y son nada más y nada menos que nuestros ciudadanos y nuestros compatriotas. Me parece muy interesante y tengo expectativa en cómo la figura de un político de raza, como es Sergio Massa, puede ayudarnos a nosotros a recobrar el control de la economía política, de la política y las decisiones políticas para poder cambiar el rumbo económico del país y generar mayores grados de bienestar para nuestra gente. La posición de Néstor Kirchner, ¿no? Néstor decía la política por encima de la economía. Nosotros somos de la generación política a la cual Néstor Kirchner la interpeló profundamente y la llevó a la militancia con el Estado como bandera principal. Para nosotros el Estado es la herramienta de transformación social y el Estado con las decisiones políticas implementadas. Néstor Kirchner era una persona que decía que la presidencia siempre tenía que estar por encima de la economía dura, de la economía pura, de la economía técnica. Entonces, tiene que ver con ese legado, claro que sí. Más allá de que la figura de Massa no es muy progresista, que digamos en ese sentido, ¿sos optimista? Soy optimista, también como diría mi compañera Cristina, nosotros somos militantes políticos y tenemos la obligación de ser optimistas y además vi hoy la foto de Cristina sentada con Massa, seguramente algunas cuestiones que para nosotros y para nuestro proyecto político son fundamentales y son vitales le debe haber marcado. Así que con la expectativa de que la política vuelva a primar sobre la economía. Y con relación a esto también una apuesta fuerte, como una carta así fuerte, con vistas al 2023, ¿no? Porque sin dudas tiene que ver con esa lectura que sabemos que Cristina Fernández tiene, digamos, con ese olfato político, con ese adelantarse a estas situaciones. Es muy fuerte. Bueno, estamos hablando, en mi opinión, de lo que es el mejor cuadro político del momento, la referencia indiscutible de nuestro proyecto nacional, popular, democrático y feminista, así que siempre que ella esté involucrada a nosotros nos genera ciertos grados de tranquilidad porque sabemos que ella se erija como la representación máxima de un montón de gente a lo largo y ancho del país, no es casualidad. Camila, ¿sos optimista con la posibilidad de la unidad pensando en 2023 en la provincia de Córdoba? Nosotros siempre creemos en la posibilidad de la unidad. El peronismo, por tradición histórica, tiene la obligación de poder generar siempre proyectos superadores. Creo que estamos en un momento bisagra, en un momento que se abren muchas oportunidades. El peronismo cordobés, por primera vez en muchos años, se ve en la necesidad de generar recambio en sus cuadros políticos más importantes. Lo que sí sabemos que como nosotros, como proyecto político y fundamentalmente como generación política, vamos a estar siempre dispuestos a generar los acuerdos necesarios para que los proyectos del peronismo sean superadores y que finalmente aporten a lo que queremos, que es la felicidad del pueblo. ¿Y vos dónde te imaginas en ese 2023? Yo me imagino, ojalá, teniendo la posibilidad de ocupar responsabilidades que me permitan estar cerca de la gente y aportar mi trabajo para poder cambiarle la vida a los vecinos. Es muy interesante esto que decías también, ¿no? Apoyar desde lo generacional, porque sin dudas hay un quiebre, ¿no? Y ese sub 50 que se está viendo, bueno, vos sub 40 ni hablar, digamos, pero... Sub 30 todavía. Sub 30, ay, por favor. ¿Cómo se le ocurre, no? Claro, qué barbaridad. Pero qué interesante, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Que se está dando en los procesos políticos, en donde hacia el interior de los municipios también hay como ese recambio necesario
que no implica dejar fuera la experiencia o las personas que tienen, digamos, una trayectoria, pero que sin dudas tiene que ver con mirar también lo que está pasando en estas nuevas generaciones. Sí, por supuesto, siempre tuvo que ver con nuestro proyecto político. Ya el general Perón habla de lo que es el recambio generacional. Y lo importante que tenemos las nuevas generaciones es que siempre traemos propuestas para dinamizar las agendas políticas. Nosotros venimos con todas unas agendas que para muchos pueden ser novedosas, pero para nosotros mismos se tratan de las cosas que nos preocupan, que nos interpelan y que queremos discutir y poner en la agenda pública. La agenda de las diversidades, la agenda del medio ambiente, la agenda de una economía sustentable. Son todas cuestiones que nosotros queremos discutir y que necesariamente queremos que estén en las agendas políticas de los proyectos políticos. Y por suerte el proyecto político de Néstor y Cristina no solo nos interpeló desde lo discursivo, sino creo que mi caso es un ejemplo de eso. Nos dio los lugares de responsabilidades para poder aportar a la política desde espacios de decisión y eso es muy importante.